Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es al final del día, 6:30 de la tarde de este jueves, el inicio de un fin de semana largo para muchos, aunque en un cierto sentido bien parecido a como son todos los días. Últimamente, particularmente para los que están en comunas en cuarentena que empieza para algunos esta misma noche a las 22 horas. Hoy ha sido un día bien tremendo en términos de las cifras: 888 nuevos casos de contagio, 780 de los que presentan síntomas y 108 asintomáticos, pero igual el número de 780 es un número muy elevado. Es realmente impresionante. 11 personas murieron además en las últimas 24 horas o hasta las 9 de la noche de ayer, y lo que representa también un aumento respecto de la última semana. Es por lejos el número más grande en los últimos 8 días, así que la situación no es para nada halagüeña. 227 casos mortales y 16.023 casos de contagio contabilizados por la autoridad de salud. Entonces empezó hace un rato, hace media hora, el cerco sanitario alrededor de Concepción y también de la ciudad de Santiago. No se puede salir de la región metropolitana entonces a partir de las 6 de la tarde, y hay que tener razones muy justificadas y maneras de comprobar esas razones justificadas para poder salir. Además, se hizo una medida que puede ser controvertida en los próximos días en las comunas en cuarentena: un máximo de 7 permisos temporales a la semana por cada persona. Es lo que tolera el gobierno, que confirmó hoy que existen 2 casos de personas que pidieron 21 permisos en una semana. No quiso la subsecretaria Martorell hoy decir de qué comunas eran esos casos, pero son de comunas en cuarentena. Toda clase de restricciones entonces para los permisos, y entonces se acorta también el permiso para ir al supermercado. Van a ser algunas cosas interesantes que van a ocurrir en los próximos días. Déjenme mostrarles algunas cosas que están pasando en términos económicos. Esa es la nota del diario El País sobre la economía española. El coronavirus hunde la economía española un 5,2%, la mayor caída en casi un siglo. Eso es lo que pone, es la cifra para el primer trimestre. Recordemos que ayer se supo la cifra en Estados Unidos, que era también bastante mala. Era la peor en una década. Era la primera cifra de decrecimiento después de prácticamente una década, después de más de 10 años, desde entonces, desde la anterior crisis subprime. La noticia, a ver si lo pone ahí completo. La noticia es terrible. Pero Wall Street tiene su mejor mes en décadas. Eso es su mejor mes desde 1987. Así lo está poniendo el New York Times a esta hora. Claro, las acciones cayeron hoy día. De todas maneras, dieron ganancias muy positivas. Es el mejor mes desde 1987, como les decía, en la economía norteamericana. Déjenme mostrarles algunas cosas sobre Inglaterra que están pasando. Ahí está el Guardian hablando sobre Donald Trump. Ya voy a ir sobre Donald Trump en Inglaterra. Hay controversia. Boris Johnson dio, después de haber sido padre, su primera conferencia de prensa tras salir del hospital, y declaró que Inglaterra o el Reino Unido había superado el pic de la enfermedad y que por lo tanto de ahora en adelante todo iba a ser cada vez mejor. Anunció que se iba a exigir mascarillas a los ingleses para salir a las calles, y dijo una frase controvertida que el diario The Independent lo pone en su portada de mañana. Más de 26.000 muertos, pone el Independent, pero el primer ministro asegura que hemos evitado la tragedia que se ha visto alrededor del mundo. Parece criticar, el Independent critica que el primer ministro parece no considerar que 26.000 muertos en el Reino Unido sean una verdadera tragedia. En general, los otros diarios, como por ejemplo el propio The Guardian, dicen que se limitan a señalar que Johnson ha dicho que se ha pasado el pic de la enfermedad. Pero déjenme hablarles sobre esto, que es lo que está poniendo en su sitio el Guardian, que es que Trump dice que ha visto evidencia de que el virus comenzó en el laboratorio en Wuhan, un laboratorio de experimentación biológica que ha sido acusado de haber o creado el virus. Hay una teoría que dicen que lo creó, otros dicen que fue un accidente bacteriológico, que es donde se escapó el virus. En fin, está toda esa clase de elucubraciones. En una conferencia de prensa que fue un poco más temprano hoy en la Casa Blanca, le preguntaron a Donald Trump: oiga, ¿usted ha visto evidencia seria de que esto haya sido creado en un laboratorio? Esa fue la pregunta que le hicieron. Que le dé un alto grado de confianza de que esto fue creado en un laboratorio, y el presidente norteamericano dijo: sí, he visto. Solo dijo eso. Una cuestión absolutamente increíble, que tiene otros 2 momentos muy curiosos
que son relatados por el corresponsal del Guardian en la Casa Blanca. Uno, le pregunta una periodista por la cantidad de víctimas y si de alguna manera él se siente que, en fin, que hay que condolerse, que hay que estar con las víctimas y que es lo más importante que ha pasado. Y él dice, no creo que haya nadie que pueda que pueda sentirse peor que yo, sobre todo acerca de todas estas muertes y toda la destrucción que ha sido tan innecesaria. Nadie está pensando más en esto que yo, dijo el presidente Donald Trump. Cita el Guardian que se pasó la noche de anoche y esta mañana poniendo tweets muy iracundos contra el FBI, o sea, nada que ver con la enfermedad. Y lo otro es que un periodista le preguntó por su declaración de que este virus que él estaba convencido que estaba creado en un laboratorio chino. Dijo, oiga, pero si el director nacional de inteligencia puso una declaración diciendo que el virus fue un fenómeno natural. ¿Quién? Dice él. Su director nacional de inteligencia, le dice el periodista. ¿Cómo es la cosa? Muéstrame el comunicado, no lo conozco. Pero si esta es su dirección nacional de inteligencia, es algo que debería saber algo, dice Trump. En fin, un diálogo absolutamente desopilante entre él y el periodista, donde finalmente Trump parece desconocer la autoridad de su Dirección Nacional de Inteligencia y del propio director que firmó el comunicado para señalar que el virus es una creación, o sea, se creó naturalmente, en contrario a la afirmación que él hizo en la misma conferencia de prensa de que había visto evidencia que le daba alta confianza, o un alto grado de confianza respecto de que el virus se creó en un laboratorio. Van a ser cosas que por supuesto van a seguir llamando la atención en toda esta cantidad de días. Estados Unidos creo que lleva 100 días de crisis y durante los 100 días Trump ha tenido cada una de estas intervenciones, una más controvertida que la otra. Son cosas que quedan sobre el final de este día. Ya estamos en el tiempo, a las 7 de la tarde estamos junto a Quique Mujica haciendo Página 13 por Tele 13 Radio, así que los esperamos en el aire de la FM en el 667 de BTR y por supuesto en todas las transmisiones de Instagram Live y de Instagram TV de Tele 13 Radio. Que tengan un estupendo fin de semana largo los que puedan, así que muchísimas gracias por estar ahí.